La economía mundial del capitalismo de la era imperialista penetró y transformó prácticamente todas las regiones del planeta, aunque tras la Revolución de Octubre se detuvo provisionalmente ante las fronteras de la URSS. Esa es la razón por la que la Gran Depresión de 1929 a 1933 resultó un hito tan decisivo en la historia del antiimperialismo y de los movimientos de liberación del tercer mundo. Todos los países, con independencia de su riqueza y de sus características económicas, culturales y políticas, se vieron arrastrados hacia el mercado mundial cuando entraron en contacto con las potencias del Atlántico Norte, salvo en los casos en que los hombres de negocios y los gobiernos occidentales los consideraron carentes de interés económico, aunque pintorescos, como le sucedió a los beduinos de los grandes desiertos antes de que se descubriera la existencia del petróleo o gas natural en su inhóspito territorio. La posición que se les reserva en el mercado mundial era la de suministradores de productores primarios, las materias primas para la industria y la energía y los productos agrícolas y ganaderos, y la de destinarios de las inversiones, principalmente en forma de préstamo a los gobiernos o en las infraestructuras de transporte, las comunicaciones o los equipamientos urbanos, sin las cuales no se pueden explotar con eficacia los recursos de los países dependientes. En 1913, más de las 3/4 partes de las inversiones británicas en los países de ultramar, los británicos exportaban más capital del resto del mundo junto. Estaban consideradas de deuda política, ferrocarriles, puertos y navegación. La industrialización del mundo dependiente no figuraba en los planes de los desarrollados, ni siquiera en países como los del cono sur de América Latina, donde parecía lógico transformar productos alimentarios locales como la carne que podía envasarse para que fuera más fácilmente transportada. Después de todo, enlatar sardinas y embotellar vino de Oporto no había servido para industrializar Portugal, y tampoco era eso lo que se pretendía. De hecho, en el esquema de la mayoría de los estados y empresarios de los países del norte, al mundo dependiente le correspondía pagar las manufacturas que importaban mediante la venta de sus productos primarios. Tal había sido el principio en que se había basado el funcionamiento de la economía mundial, dominada por Gran Bretaña en el periodo anterior a 1914, aunque excepto en el caso de los países del llamado capitalismo colonizador, el mundo dependiente no era un mercado rentable para exportación de productos manufacturados. Los 300 millones de habitantes del subcontinente indio y los 400 millones de chinos eran demasiado pobres y dependían demasiado del aprovisionamiento local de sus necesidades como para poder comprar productos fuera. Por fortuna, para los británicos, el periodo de su hegemonía económica, la pequeña capacidad de demanda individual de sus 700 millones de dependientes sumaba lo suficiente para mantener en funcionamiento la industria algodonera del Lancashire. Sus intereses, como el de todos los productores de los países del norte, era que el mercado de las colonias dependiera completamente de los que ellos fabricaban, es decir, que se ruralizaran. Fuera o no este su objetivo, no podían conseguirlo, en parte porque los mercados locales que se crearon como consecuencia de la aborción de las economías por un mercado mundial estimularon la producción local de los bienes de consumo que resultaban más baratos, y en parte porque muchas de las economías de las regiones dependientes, especialmente en Asia, eran estructuras muy complejas, como una larga historia en el sector de la manufactura, con una considerable sofisticación y con unos recursos y un potencial técnico y humano impresionantes. De esta forma, en los grandes centros de distribución portuarios, que pasaron a ser los puntos de contacto por excelencia entre los países del norte y el mundo dependiente, desde Buenos Aires y Sindhi a Bombay, Shanghái y Saigón, se desarrolló una industria local
al socaire de la protección temporal que se gozaban frente a las importaciones. Aunque no fuese esta la intención de sus gobernantes, no tardaron mucho los productores locales de productos textiles de Ahmedabad o Shanghái, ya fueran nativos o representantes de empresas extranjeras, en comenzar a abastecer los vecinos mercados indio o chino de los productos de algodón que hasta entonces se importaban del distante y caro Lancashire. Eso fue lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, asentando el golpe de gracia a la industria algodonera británica. Sin embargo, cuando consideramos cuán lógica parecía la predicción de Marx, representó a la difusión de la revolución industrial al resto del mundo. Eso es sorprendente que antes de que finalizara la era imperialista e incluso hasta los años 70, fuera tan pocas las industrias que se habían desplazado hacia otros lugares desde el mundo capitalista desarrollado. A finales de los años 30, la única modificación importante del mapa mundial de la industrialización era la que se había registrado como consecuencia de los planes quinquenales soviéticos. Todavía en 1960, más del 70% de la producción brutal mundial y casi el 80% del valor añadido en la manufactura, es decir, de la producción industrial, procedía de los viejos núcleos de la industrialización de Europa Occidental y América del Norte. Ha sido el último tercio del siglo cuando se ha producido un gran desplazamiento de la industria desde sus antiguos centros de Occidente hacia otros lugares, incluyendo el despegue de la industria japonesa, que en 1960 únicamente aportaba el 4% de la producción industrial mundial. Solo en los inicios de los años 60 comenzaron los economistas a publicar libros sobre la nueva división internacional del trabajo, o lo que es lo mismo, sobre el comienzo de la desindustrialización de los centros industriales tradicionales. Evidentemente, el imperialismo, la vieja división internacional del trabajo, tenía una tendencia intrínseca a reforzar el monopolio de los viejos países industriales. Esto daba pie a los marxistas del periodo de entreguerras, a los que se unieron a partir de 1945 diversos teóricos de la independencia, para atacar al imperialismo como una forma de perpetuar el atraso de los países atrasados. Paradójicamente, era la relativa inmadurez del desarrollo de la economía capitalista mundial y, más concretamente, de la tecnología del transporte y la comunicación, la que impedía que la industria abandonara sus núcleos originarios. En la lógica de la empresa maximizadora de beneficios y de la acumulación de capital, no había ningún principio que existiera emplazamiento de la manufactura de acero de Pensilvania o el de Ruhr. Aunque no puede sorprender que los gobiernos de los países industriales, especialmente si era proteccionista o poseía grandes imperios coloniales, trataran por todos los medios de evitar que los posibles competidores perjudicaran a la industria nacional. Pero incluso los gobiernos imperialistas podían tener razones para industrializar sus colonias, aunque el único que lo hizo sistemáticamente fue Japón, que desarrolló industrias pesadas en Corea y con posterioridad a 1931 en Manchuria y Taiwán, porque esas colonias, dotadas de grandes recursos, estaban lo bastante próximas a Japón, país pequeño y pobre en materias primas, como para contribuir directamente a la industrialización mundial japonesa. En la India, la más extensa de todas las colonias, el descubrimiento durante la Primera Guerra Mundial, que no tenía la capacidad necesaria para garantizar su autoeficiencia industrial y la defensa militar, se produjo en una política de producción oficial y de participación directa en el desarrollo industrial del país. Si la guerra hizo experimentar incluso a los administradores imperiales las desventajas de la insuficiencia industrial colonial, la crisis de 1929 a 1933 les sometió a una gran presión financiera. Al disminuir las rentas agrícolas,
el gobierno colonial se vio en necesidad de compensarlas levantando los aranceles sobre los productos manufacturados, incluidos los de la propia metrópoli británica, francesa u holandesa. Por primera vez, las empresas occidentales que hasta entonces importaban los productos en régimen de franquicia arancelaria tuvieron un poderoso incentivo para fomentar la producción local en esos mercados marginales, pero a pesar de las preocupaciones de la guerra y la depresión, lo cierto es que en la Primera Guerra Mundial del siglo XX, el mundo dependiente continuó siendo fundamentalmente agrario y rural. Esa es la razón por la que el gran salto adelante de la economía mundial del tercer cuarto de siglo significaría para ese mundo un punto de inflexión tan importante.